Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a leer dos versículos esta mañana que va a encontrar usted en Job 1:21 y luego en Job capítulo 2, versículo 10. Job 1:21 y luego Job capítulo 2, el versículo 10. Bendito sea Dios en esta hora. Gloria al nombre del Señor. 1:21. Aquí en la transmisión de StreamYard, yo no puedo ver comentarios, no puedo ver nada. No sé si ya han encontrado el texto. Vamos a leerlo, es muy sencillo. El texto. Job 1:21 dice allí, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Luego, en el capítulo 2, el versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias el día de hoy por esta campaña. Tal vez todos los que quisiéramos que se involucraran no se han involucrado, Señor. Solo tú lo sabes. Pero seguramente algunas decenas, algunos hermanos sí se han tomado en serio este tiempo de campaña. Y seguramente los devocionales que han estado mirando estos días, seguramente los versículos para memorizar, seguramente los grupos de apoyo de los sábados y las enseñanzas dominicales les han bendecido. Y hay versos que han sanado su corazón, su alma. Les han devuelto la esperanza, la fe, el ánimo hacia el futuro, Padre Santo. Y te pedimos que hoy uses esta enseñanza precisamente para ello también. Para devolver el gozo, para devolver la paz robada, para devolver la esperanza, para devolver la fe a aquellos hermanos que la han perdido, Señor. Aquellos que andan cabizbajos, tristes, Señor. Oh, te pedimos, Padre, que esta mañana sí hagas. Es clarísimo, Señor, que la obra es tuya. Y eso se ha comprobado más después de esta pandemia, Señor, o en esta pandemia, Padre. Que allí cuando el líder, el maestro, el pastor no puede estar encima, tú haces tu obra en cada persona. Ellos son tuyos, te pertenecen. Y tú los formarás y los tratarás de acuerdo a tu plan y a tu divina voluntad, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tenemos 60 más o menos personas conectadas. ¿Será que podemos llegar a las 100? Usted compartiendo por su WhatsApp, por su Facebook, no sé, por donde pueda compartir. Vamos a mirar. Son 60 personas que tenemos ahora. Hermano, vamos a hablar hoy de la adoración de Job. Vamos a retomar el tema allí mismo donde el pastor Johnny lo dejó hace 8 días. Su último punto fue la adoración. Que entre otras cosas, esa enseñanza de él el domingo pasado fue pura cuestión de la providencia de Dios. Cuando planeamos con los líderes las cosas que haríamos en esta campaña consolados,
lo programamos aquello, invitar 2 pastores para que compartieran la palabra de Dios. Yo saliendo pues de la situación en la que me encontré, quedé afectado de la garganta y realmente hubiera sido muy difícil para mí predicar el domingo pasado. Pero gracias a Dios, él tenía sus cosas planeadas y programadas y permitió esta invitación y el pastor nos bendijo. Y terminó hablándonos de la adoración. Y hoy yo quiero centrarme en ese concepto de la adoración en medio de la tragedia, de la desgracia, del dolor, de la tristeza. Yo recuerdo que cuando leí esta historia de Job por primera vez y varias veces en mi vida cristiana, me he visto remitido a leer estos 2 versículos, porque son muy impresionantes, hermano. Imagínense, como usted ya sabe, creo que lo tiene clarísimo ya, Job perdió todas sus posesiones. Como algunos de nosotros en esta pandemia hemos perdido mucho dinero y hasta posesiones y hasta negocios y todo lo que teníamos. Job perdió, además de eso, perdió sus hijos, murieron. Su esposa queda en una situación lamentable. Es tal vez fácil para nosotros juzgar a la esposa de Job, decir, uy, esa señora, sí, pero póngase a pensar en la situación que quedó esa señora. Sin hijos, con un esposo enfermo, sin nada, por ahí viviendo en la indigencia, en la mendicidad, tal vez. Y una mujer en esa época era cosa tremenda que quedara así. Era una situación bien difícil. Que una mujer herida, con una situación tremenda esa mujer. Como muchos de nosotros, tal vez hemos perdido amigos o familiares en esta pandemia. Además de eso, pierde su salud. Como tal vez algunos de nosotros también en esta pandemia hemos perdido la salud. Nos contagiamos, fuimos infectados o alguna otra situación de salud se presentó en nuestro cuerpo. Hablamos de la pandemia porque es lo que estamos viviendo, pero estas son situaciones que se pueden vivir en cualquier momento de la vida. Pero ahora se juntaron en muchos casos. Y Job está así. Y cuando uno esperaría que este hombre empezara a proferir blasfemias, maldiciones, cuando uno esperaría, y lo esperaría porque ha visto personas en situaciones así hacerlo, entonces de manera impresionante lo que sale de su boca, son estas hermosísimas, son bellas palabras, estas bellas palabras. ¿Eh? Lo que hace Job en medio de su dolor se llama adorar. Él no blasfema, no maldice, él se mantiene firme con algunos conceptos, algunas convicciones en su corazón de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, respecto a estas 2 frases de Job, la primera, que vale la pena mucho repetirla, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Vamos a meditar hoy. También sobre 2:10, cuando dice recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Vamos a hablar, a meditar en esas 2 frases y vamos a reconocer 4 cosas importantes acerca de la adoración, queridos, en el momento de la tribulación, en el momento del dolor, en el momento de la angustia. Vamos a hablar primero de la esencia de la adoración. Y es que uno se pregunta, uno se pone a meditar y piensa y dice, ¿cómo puede ser posible que Job diga cosas como estas
en medio de una tragedia tan profunda como la que está viviendo? Uno se hace esa pregunta. No sé si usted se la ha hecho alguna vez. Yo sí. ¿Cómo puede ser que él hubiera podido decir esas cosas? ¿Cómo puede ser que no maldiga? ¿Cómo puede ser que no blasfeme? ¿Cómo puede ser que Job, en esa situación tan terrible, no se ponga a hacer otras cosas o a la ranchera o a la taberna o alguna cosa de esas así? Hablo anacrónicamente, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que él no se entregue a los vicios, al placer? ¿Cómo puede ser posible que responda de esta manera? Y después de meditarlo, la respuesta que yo puedo darle a esta pregunta es que Job tenía una convicción en su corazón que lo llevó a la adoración en ese momento. Y es que él entendía bien quién era Dios y quién era él. ¿Lo comprende? Job entendía cuál era su lugar y cuál era el lugar de Dios. Job entendía, y ahí claro lo leemos cuando él dice, Dios dio, Dios quitó. Job entendía claramente que lo que tenía, que lo que poseía, no era de él. Ni él mismo se pertenecía. Ni sus posesiones, ni sus hijos, ni su esposa se pertenecía. Job entendía que las cosas pertenecían a Dios y que Dios tenía todo el derecho de hacer con ello lo que él quisiera, lo que a él le pareciera. En otras palabras, hubo dos conceptos profundos en Job, conceptos que no solo eran conceptos, sino que además eran convicciones en su corazón que lo llevan a proferir estas palabras, que lo llevan a no blasfemar, que lo llevan a no negar, a no renegar de su fe en ese momento. Y son la grandeza de Dios y su soberanía. Esas dos cosas. Anótelo bien grande, métaselo en la cabeza, hermano. Esos dos conceptos son los que llevan a Job, y más que conceptos, convicciones en su interior, en su corazón, son los que llevan a Job, entonces, a proferir estas palabras de adoración, de sometimiento, de alabanza, en medio de su dolor, en medio de su prueba. Él entiende que Dios es grande, está fuera de su mente. Lo que él hace está fuera de su análisis. Lo que él hace está totalmente fuera de su meditación. Y Job entiende que Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Dios puede hacer con su creación lo que él quiera. Limitado, digámoslo así, entre comillas, por lo que él ha revelado en su palabra. Pero aparte de ello, él puede hacer con su creación lo que él quiera. Y si entendemos nuestro lugar, nuestra única respuesta a él es inclinar el rostro y someternos a su querer y a su voluntad. Ahora, una persona, usted, yo, solo podremos decir palabras como esas o tener una actitud como esa en medio de la prueba si tenemos esa convicción en nuestro corazón. Olvídese, cuando una persona en medio de la prueba lo que hace es ponerse a renegar de la fe, a apartarse de Dios, lo que se pone a hacer es a maldecir, lo que se pone a hacer a blasfemar, es porque a esa persona le hizo falta o discipulado o análisis o algo para llegar a comprender esos dos conceptos que tienen que convertirse en convicciones en nuestro corazón. Dios es grande.
y Dios es soberano. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que Él tiene el derecho a hacer lo que Él desee con su creación. Y que nuestra única respuesta a ello, respuesta verdadera, debería ser entonces agachar la cabeza, someternos y decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dijo Jesucristo en el Getsemaní. Amén. Esa es la esencia de la adoración, es comprender, hermano, que Dios es grande y que Dios es soberano y que yo solo soy su creación sometida a Él. Esa es la esencia de la adoración. El centro de la adoración, al fin de cuentas, es comprender quién es Dios y responder de acuerdo a esa comprensión que yo tengo de nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, la revelación de su adoración. La revelación de su adoración. No sé si se da cuenta que las tribulaciones, las pruebas como las que les sobrevinieron a Job, como las que estamos pasando muchos de nosotros en este momento, como las que pasaremos, son una oportunidad en muchas cosas, hermano. Es la oportunidad de la creatividad, es la oportunidad de analizarnos, de reflexionar sobre nosotros, entre otras cosas. Piense en ello. La prueba, la dificultad es una oportunidad que Dios nos da, que podemos tener. Ahora, una de las oportunidades que nos brinda la prueba es darnos cuenta de qué hay en nuestro corazón. De qué hay en nuestro corazón. De qué es lo que realmente hay en nuestro interior. En muchos aspectos de la vida, pero también en nuestra relación con Dios. Fíjese, cuando somos puestos a prueba, tenemos reacciones a ello. Y piense en esto. Y piense mucho en esto. Y la manera como reaccionamos ante la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida del dinero, la pérdida de las posesiones, la manera como reaccionamos muestra lo que hay realmente en nuestro corazón y cómo es nuestra relación con Dios. La revelación de la adoración. Fíjese que el primer impulso de Job no es, por ejemplo, apartarse y se podrá pensar. El primer impulso de Job, cuando vino noticia tras noticia mala a su vida, fue proferir esas palabras. Job era pinchado y lo que salía de él cuando era pinchado era adoración, era sometimiento. Después lo vamos a ver confundido. Después, enseñanzas más adelante, lo vamos a ver haciendo preguntas y cosas, pero en primera instancia su primera reacción fue la adoración, fue el sometimiento, y lo seguirá haciendo a lo largo del libro. Pero su primera reacción fue la adoración, fue el sometimiento, porque eso era lo que había en su corazón. Eso era lo que había en su interior, querido hermano. En el interior de Job había ello: adoración, sometimiento. Y cuando fue pinchado, eso fue lo que salió. ¿Se fija? La tremenda oportunidad que nos da la prueba, la tribulación, de conocernos a nosotros mismos. De llegar a saber qué es lo que verdaderamente hay en nuestra alma con respecto a nosotros mismos,
pero también con respecto a nuestra relación con Dios. Piensa en los primeros días de esta pandemia. Allá cuando a mitad de marzo dijeron, hay que cerrar, tenemos que encerrarnos todos, nos vamos a morir todos. Bueno, en fin, todo lo que pasó. ¿Cuál fue su respuesta en ese momento? Cuando usted contempló la posible pérdida de la vida suya o de seres queridos suyos. Porque usted sabe que lo primero que pasó en esta situación fue el pánico, ¿no? El pánico, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Me va a morir? ¿Se va a morir mi familia? ¿Me va a quedar sin nada? ¿Ahora qué voy a comer? Sin trabajo, el negocio que yo tenía, mi salud y cosas así. Piensen en esos momentos y piense cuáles fueron sus primeras reacciones. Fue una reacción de fe, de confianza en Dios, de que todo saldría bien, porque Dios nos ayudaría, nos apoyaría. O fue una reacción de miedo, usted no podía dormir, usted se estresó, peleaba con todo el mundo, vivía de mal genio, con ira, con estrés, tal vez, no sé. Piensen. Ahora, qué bonito que hoy pueda pensar eso, meditar eso. ¿Sabe por qué? Porque eso le está indicando qué es lo que realmente hay en su corazón. Ahora, piénselo con respecto a su relación con Dios. Los primeros momentos, cuando eso pasó, cuando eso sucedió, ¿qué pensó usted en apartarse de Dios? ¿Y Dios por qué permite estas cosas? ¿Y por qué el Señor hace estas cosas? Ah, mire, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y las promesas de Dios dónde están? Y no dicen, y esto y lo otro. Y los cuestionamientos, y los cuestionamientos, y los cuestionamientos. Con respecto a lo que Dios estaba permitiendo. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué reveló esta prueba de usted y su relación con Dios? ¿Qué reveló esta prueba? ¿Qué está revelándole, qué está mostrándole Dios a usted con respecto a su corazón, a su relación con Él? Yo sé que es muy difícil a lo largo de este tiempo mantener siempre una actitud de fe. Y los campeones de la fe, no. Seremos como Job, ¿verdad? Que a veces decía palabras llenas de fe, a veces desesperanza y ello, pero él no se daba por vencido. Y tal vez así nos parecemos a él. Tenemos a veces mucha esperanza, a veces mucho miedo, mucho temor, pero aquí seguimos perseverando, creyendo en Dios, en que todo saldrá bien, en que con el futuro las cosas se restaurarán, porque es lo que hay dentro de nuestro corazón. No podemos creer que Dios vaya a dejar al justo tirado en el piso. No podemos creer que Dios deje de sustentarnos, deje de ser nuestro apoyo y nuestra ayuda. No podemos creer. No, nos sentamos a meditar, a pensar, decimos, no puede ser, es que no puede ser que eso vaya a pasar. En algún momento Dios vendrá y seguirá respaldándonos como lo ha hecho hasta este momento. Pero tenemos ahí la revelación de la adoración. Cuando Job fue pinchado, de él salió adoración. Cuando usted es pinchado, ¿qué sale de usted? ¿Qué sale, hermano? ¿Qué sale, querido amigo, de usted? Entonces tenemos la esencia de la adoración, que es entender que Dios es grande, que Dios es soberano, que nosotros somos la creación y que Él puede hacer lo que quiera con su creación. Cuando entendemos eso, en medio de la prueba, podemos adorar y decir, todo esto era tuyo, si tú quisiste quitarlo, lo quitaste. Tenemos la revelación de la adoración, que nos hace ver cómo Job, cuando él fue presionado, lo que salió de él fue adoración. Porque la prueba revela lo que hay dentro de nosotros. Ojalá usted se esté dando cuenta en este momento que lo que hay dentro de usted es adoración, es amor por Dios, es pasión por las cosas de Dios. Y nos esté dando cuenta de otras cosas, porque sería muy triste. En tercer lugar, tenemos la ayuda de la adoración.
Job, al mirar esas palabras de Job, nos ayuda a ver cómo él está centrado en Dios en ese momento. Noticia tras noticia mala. No ha terminado de asimilar un golpe cuando le llega otro encima. Y sus primeras palabras son de adoración. Job está centrado en Dios. Después usted va a leer a lo largo del libro. Llegan los amigos, se ponen a pelear con Job. En medio de todo su dolor se ponen a pelear con él, a insultarlo, a decirle cosas desagradables. Y Job habla. Y Job siempre tiene a Dios en su boca y siempre, aunque a veces hace preguntas bien desafiantes, él tiene a Dios en su boca. Es decir, en todo el proceso, Job está centrado en Dios. Recuerde que la primera vez que habló conmigo sobre este tema, yo le dije que había que ver el proceso porque el proceso determinaba el final. Y Job tenía a Dios en la mente, en la cabeza. Él no estaba pensando en apartarse o cosas así de Dios. Lo tiene ahí, lo tiene en el centro de la situación. Al final aparece el otro contertulio, dice algunas otras cosas y luego habla Dios en el libro de Job. Y luego de ello entonces viene la restauración completa de Job, ¿verdad? Ahora, lo que quiero hacerle ver es cómo centrarse en Dios, tener a Dios en el pensamiento, tener las cosas de Dios en el pensamiento, las promesas de Dios en el pensamiento, las canciones de Dios en el pensamiento, puede ayudarnos mucho en un momento de dificultad para no caer de la gracia. Quiero que usted se dé cuenta de eso. Ahora, hablando de reacciones, me doy cuenta, cuando llega una mala noticia, cuando llega un mal momento, una de nuestras reacciones es no poder quitar nuestros pensamientos de esa mala noticia y de ese mal momento que estamos viviendo. Entonces empezamos a pensar. Y luego con ese pensar y pensar viene un temor muy común, que es el temor al futuro. Y entonces, ¿qué será? Y tenemos una bendita maña, hermano, tenemos una bendita cosa, no sé, si yo seré el único aquí en la carne o no sé, que apenas recibimos la mala noticia, enseguida nos imaginamos los peores escenarios en el futuro. Entonces ya nos vemos tirados, postrados, arrastrados, ya nos vemos en unas situaciones pero tristísimas, ya es, no sé por qué nos pasa eso, o si sé, de pronto es el golpe de la noticia, nuestra humana debilidad nos lleva a pensar en eso. Entonces ya nos estresamos, ya nos preocupamos, ya no podemos dormir, ya no podemos dejar de pensar en eso, estamos viendo televisión, estamos pensando en eso, vamos por la calle, estamos pensando en eso, y estamos pensando es que nos va a ir pero mal, que aquí ya fue, que aquí no hay oportunidad de nada más. Entonces nos damos cuenta de eso. Y nos volvemos una tormenta, pero una tormenta de sentimientos y de pensamientos negativos, de temor, de miedo. Eso nos pasa. Bueno, al menos a mí me pasa. Ahora, centrarnos. Ahora, no quiere decir que me pase y en esa permanezco, no, o sea, no tendría vida. Pero me pasa al comienzo, cuando recibo una mala noticia, me golpea así de esa forma. Y se me olvida que soy cristiano, y se me olvida la fe, y se me olvidan las promesas, se me olvida, todo eso se me olvida. Y me vuelvo una tormenta de pensamientos y sentimientos negativos. Y después, como que viene un momento de reflexionar, de sacudirme, y empieza la lucha ahora entre la fe y el miedo, la fe y el temor al futuro. Y centrarme en Dios, centrarnos en Dios como hizo Job,
centrarnos en las canciones de Dios, en las promesas de Dios, en la oración a Dios, centrarnos en Dios, vaya cómo nos ayuda a lidiar contra esta tormenta de pensamientos y sentimientos negativos que vienen a nuestra vida con la prueba. Le voy a contar algo que me pasó. El primer domingo de la campaña, a mí me dieron de alta y gracias a Dios no estuve en un hospital ni nada, pero a mí me dio muy fuerte eso. Yo sé de otros hermanos que gloria a Dios, por ahí desgano y nada más. Fue un momento muy difícil en mi casa ese. Pues mi esposa le tocó venirse a dormir al sofá, la mandé para el sofá y allá yo solo, metido en la soledad terrible. Ese aislamiento es una cosa fuerte. Y bueno, gracias a Dios yo nunca sentí ahogo, yo no perdí el gusto, no perdí el olfato, no, nada, la fiebre me la controlaron fácil, duré como una semana con fiebre nomás y todo ello, pero fue fuerte. Es decir, el golpe psicológico y el golpe físico, en mi caso, fue fuerte. Me dieron de alta ese lunes, pero yo seguía teniendo algunas molestias. Bueno, la única que me queda ahora es como una gastritis ahí por tanta droga y cosas, y también los nervios. El sábado en la noche, antes de que yo predicara, me dio un ataque de nervios, un ataque de ansiedad. No sé de dónde. A mí lo que me pasó ese día nunca me había pasado. Y yo me sentía extrañísimo. Esa noche no dormí. Dormí como 2 horas nomás. He hecho una tormenta de pensamientos y sentimientos negativos. Me levanté, prediqué, no sé ni cómo. Cuando terminé de predicar, le dije a mi esposa, voy a ir a caminar un rato, voy a ir a andar un rato, no sé, me siento muy mal, muy extraño. Y me fui a caminar. Por ahí me encontré a Oscar ese día ahí. Bueno, hablamos unas cosas ahí. Bueno, yo seguí, me encontré a Santiago también, el de los Churquitos, el de Crespitos. Me lo encontré. Seguí, pero yo iba muy mal. Anímicamente, psicológicamente estaba muy mal. Llegué aquí a la casa otra vez, desayunamos y me hallé que mi pulso subió a 120 y empecé a temblar. Así estaba y no sé, bueno, fue extraño y nos fuimos. Yo le dije, no, vámonos, yo no me voy a quedar aquí, vamos, nos fuimos por ahí, queríamos ir a un parque, no pudimos, bueno, nos metimos en un centro comercial y ande. Por ahí compré toronjil. Llegamos aquí como a las 6, tomé toronjil y me tuve que mantener a punta de toronjil para poder dormir, para calmarme. Eso es bueno, yo no creía en eso, pero eso de las maticas es bueno, hermano. Pero ¿qué día, hermano? Y luche, ¿no? Porque yo sabía que tenía que luchar contra eso. Y luche contra eso, y luche contra eso. Escuche alabanza, repita promesas, cantando, recordando la bondad de Dios, pero me era difícil, hermano, pero estaba luchando. ¿Qué noche esta semana? Me senté en el sofá y me puse a orar. Y no lloro, pues lloro porque fue muy especial ese momento. Me senté y abrí mi Biblia, porque ahí estaba, yo sabía que tenía que luchar. Y fue una cosa tan impresionante. Yo me senté y estaba así como nervioso, como yo tenía que tomarme 3 tazas de 3 veces al día toronjil y eso, estaba nervioso, estaba así inquieto. Y me senté y abrí mi Biblia. Y fue como si esos versículos saltaran de la Biblia hasta dentro de mi alma. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane,
podrá añadir a su vida una hora. Y fue como, empecé a sentir ese. No os afanéis por el día de mañana. Sentía yo como esa liberación en ese momento. Sean conocidas, no, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sentí una paz, un gozo, una tranquilidad desde ese momento. Ya no tomo toronjil. Tomo en la noche, no lo necesito, lo tomo porque me gusta, no sé, me gustó, pero no es más. Si no lo tomara podría dormir igual. Y eso solo le cuento esto. ¿Sabe por qué le cuento esto? Para que usted se dé cuenta cómo centrarnos. Hay que luchar contra esa tormenta de pensamientos y sentimientos en las que nos convertimos. Hay que luchar con eso, hermano. Y se lucha centrándonos en Dios, centrándonos en Dios, centrándonos en Dios. Y en algún momento, alguno de esos textos bíblicos que leemos, se hace, no sé cómo explicarlo, se hace uno con nuestro ser. El Espíritu Santo lo lleva hasta la misma profundidad de nuestra alma y algo pasa. Hoy sigo luchando, pero me siento con más fuerza y capacidad de ganar esa lucha, de creer en la restauración de Dios y que todo saldrá bien y que Dios nos sacará adelante de estas situaciones. Ahí estoy. Gloria a Dios. Por último, hermanos, se fue el tiempo. Hablemos de la fragancia de la adoración. Recuérdelo, se lo tengo que repetir porque nunca más se lo voy a volver a decir. La esencia de adoración es comprender que Dios es grande, que Dios es soberano, que yo soy criatura nomás y que Él tiene el derecho de hacer lo que quiera y lo que piense que es correcto. Y mi única actitud es ser el sometimiento. Porque Él tiene la razón y nosotros no. La revelación de la adoración nos muestra que cuando estamos en prueba y somos presionados, lo que hay dentro sale. Y qué bueno que cuando somos presionados, lo que salga de nosotros sea adoración. Y le acabo de hablar de la ayuda de la adoración, porque centrarnos en Dios cuando somos probados nos va a ayudar mucho a controlar la ansiedad, la preocupación, la ira, el estrés, la falta de sueño y todas esas cosas. Número 4, por último, la fragancia de la adoración. Le voy a decir por qué particularmente a mí, no sé a usted, tal vez, yo creo que sí, le gustan esas palabras de Job que leímos al comienzo. Le voy a decir por qué yo creo que a usted le gusta y a mí. Y es precisamente por el momento en que son dichas. Póngase a pensar que esas mismas palabras que son hermosísimas, esas mismas frases, hubieran sido dichas en otro momento, nos gustarían, pero no tanto. Lo que le da sentido a esas palabras, querido hermano y hermana, lo que le da sentido a esas palabras es precisamente el momento en el que son dichas.
nos inspiran esas palabras. Esas palabras nos inspiran, nos motivan. Esas palabras nos llaman la atención. Precisamente por el momento en el que son dichas. Recibe una mala noticia, está pasando un momento difícil, se acuerda de ese texto y va y lo lee, y se inspira y dice, bueno, amén, tiene razón. Luchemos, tiene razón. Ahora, piensa esto, su adoración es sencilla cuando no le cuesta mucho. Sin embargo, adorar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas, adorar a Dios en una noche de insomnio, adorar a Dios cuando somos una tormenta de pensamientos y sentimientos negativos, es particularmente valioso por varias razones, porque, entre ellas porque nos cuesta mucho dar. Nos cuesta darla en ese momento, hermano. Nos cuesta. En esos momentos uno escucha una alabanza. Tu fidelidad es grande. Y viene una lucha. Si su fidelidad es grande, ¿por qué paso por todo esto? ¿Por qué me ocurren todas estas cosas? Y el diablo quisiera que usted se callara y dice, sí, es verdad. Nada. Pero usted dice, no, amén. Él es fiel igual. Él es fiel igual. Él es fiel. Esa adoración es hermosa. Es fragancia fresca. Porque nos cuesta darla. Es más, piense una cosa. Es cuando pasamos por una prueba que tenemos un sentido de nuestra propia debilidad y del poder y la sabiduría de Dios. Y es allí cuando uno entiende su debilidad, lo frágil que es y lo dependiente de Dios que es, hermano. Es ahí cuando uno está en mejores condiciones de brindar adoración. Porque cuando existe algo de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, cuando no hay un vaciamiento de mi yo, difícilmente la canción que doy, la oración que doy, es una oración real, verdadera. Porque hay orgullo entre mí, porque hay dependencia de mí. Pero cuando quedo sin armas, cuando quedo sin nada, y me doy cuenta de mi debilidad, y me doy cuenta de cuánto dependo de Dios, ahí estoy en el momento ideal de adoración. Cuando no solo mis rodillas están dobladas, sino mi ser, mis actitudes, mis sentimientos están doblados delante del Señor. Ese es el mejor momento de adoración, querido hermano. Y aunque nos cueste dar adoración en ese momento, aunque esas palabras no quieran salir, aunque la duda, la confusión, la incertidumbre no permita o no quiera permitir que esas palabras salgan, de adoración. Se llama sacrificio de alabanza. Aquel que damos cuando no queremos darlo. Cuando nos hallamos en esa tempestad de cosas. Bendito sea Dios. Así quería hablarles de la adoración esta mañana, hermano. En medio de sus pruebas, de sus dificultades, en medio
de su dolor, de su momento difícil. Y quiero que lo hagamos. Y que de aquí en adelante usted luche. Luche por centrarse en Dios. Luche por centrarse en la adoración. En medio de este momento difícil. Porque seguramente le va a ayudar mucho. Le hablé entonces hoy estas palabras de Job, capítulo 1, versículo 21 y capítulo 2, versículo 10, nos hablan de la esencia de la adoración. Y nos hacen entender que la esencia de la adoración es comprender la grandeza de Dios. Es comprender su soberanía, comprender que nosotros somos criaturas. Y que entonces Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera, bueno o malo. Él siempre tiene la razón. Esas palabras de Job nos revelan, también nos hablan de la revelación de la adoración. Y es que cuando somos presionados, algo sale de nosotros. Que cuando seamos presionados, lo que salga sea adoración. Y allí nos se ha revelado lo que hay en nuestro corazón. Que no salga la falta de fe, el temor, el terror, el miedo, que salga adoración. Porque eso nos indicará que vamos por buen camino. Y que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Esas palabras de Job nos hablan de la ayuda de la adoración. Y es que centrarnos en Dios cuando sufrimos nos ayuda a manejar mucho mejor la situación. Nos ayuda a manejar de manera más adecuada lo que vivimos. Y nos habla también de la fragancia de la adoración. El mejor momento que tenemos de nuestras vidas para alabar a Dios es cuando sufrimos, cuando nos hemos hecho conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y de su grandeza y de la cantidad de dependencia de Dios que debemos tener. Somos absolutamente dependientes de Él para la salud, para la prosperidad, para la vida y para la muerte. Somos absolutamente dependientes de Él.